operación, a someterse a una operación, dijo, bueno, creo que es mejor. Él creía mucho en las cosas naturales, ¿no? Tratarse natural, en forma natural. Dijo, voy a mejor a tratar las cosas naturales primero. Entonces se sometió a algunos tratamientos de medicina natural, pero el problema era que el caso de él era bastante serio. Ya la medicina natural no podía hacer efecto, porque la medicina natural es una medicina preventiva y en una situación de esas ya no trabaja. Eso lo pasó con él, ¿verdad? Cuando ya él quiso reaccionar, dijo, bueno, es cierto lo que me dijeron, lo que me aconsejaron los médicos, voy entonces a someterme a una operación para ver si puede solucionarse el problema, tal vez pueden sacar el cáncer. Entonces él en el 2004 se sometió a la operación, pero fue demasiado tarde. Ya el cáncer no pudo resistir, murió. Hermanos, quiero decirles que a veces nos sucede cosas así, a muchos de nosotros quizás nos ha pasado, que a veces reaccionamos a muchas personas que a veces nos han dicho, nos han aconsejado, mira, esto debes hacer, pero a veces es demasiado tarde cuando nosotros reaccionamos, no a veces hacemos caso a veces. Uno de los errores, hermanos, más graves que una persona puede cometer es dejar para después aquellas cosas que debe hacer en el momento presente, ¿verdad? Hay un refrán que dice, es un refrán popular, ustedes lo conocen, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Contiene, hermanos, realmente una gran verdad. Las cosas que deben hacerse hoy simplemente no se pueden hacer mañana. Consideremos entonces, hermano, qué cosas uno desea hacer fuera de tiempo y por lo tanto sin provecho alguno. Por eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Quizás nosotros también tenemos historias y experiencias que nos han pasado a nosotros. Por ejemplo, personalmente, algo que nos pasó a nosotros como familia. También de la misma manera, mi papá fue un hombre muy físicamente fuerte, un hombre con buena salud. Él casi no padecía de dolores de cabeza, no padecía. Yo nunca lo escuché a mi papá de que tenía un dolor o que tenía un problema, alguna situación. En mi niñez no me recuerdo es más, yo nunca vi a mi papá llorar, porque quizás le estaba doliendo algún problema. Nunca lo vi. Un hombre muy saludable. Nunca visitó un hospital. Quizás, me imagino yo, ni para un chequeo. Tú sabes, en nuestros países, nosotros vivimos en el campo. Así que, si usted no está enfermo, la gente dice, bueno, pero ¿para qué voy al médico? Estoy bien. Además, también no hay recursos económicos a veces para ir a visitar al médico. Entonces la gente va al médico cuando ve que ya es seria la cosa. Tiene un dolorcito de cabeza, no hay problema, una pastillita, ya se acabó. Un dolorcito de estómago, dice la mamá, bueno, mira, tómate esto, aquí esta hierba natural o esto, y ya con eso tienes. Pero cuando mi papá comenzó a sentir, mi papá trabajaba en la construcción, cuando mi papá comenzó a sentir un malestar en el estómago, que ya él sentía quizás no era algo común. Él seguía trabajando. Es más, estaba construyendo una casa a mi hermana en ese tiempo que él se enfermó. Y sentía algo raro, algo que quizás ya él no podía soportar. Y entonces ya le dijo a mi mamá cómo se sentía. Y ya mi mamá notó porque él no estaba comiendo, no comía. Mi mamá le ponía la comida para que comiera y ahí venía con la comida para atrás. No comía. Entonces le dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no comes? Dice, fíjate que tengo un problema aquí en el estómago, tengo un dolor y yo no sé, no puedo comer. Y cuando como algo es peor todavía. Entonces mi mamá nos llamó por teléfono, que estábamos los hijos aquí en Estados Unidos, lo que estaba pasando con mi papá.
Entonces nosotros le dijimos, bueno, papá, yo sé que a usted no le gusta ir a médico, no le gusta visitar los hospitales, pero aquí usted debe tener un problema serio. Tomó algunas pastillas o algo, pero no le ayudaban. Entonces, aquí no hay otra alternativa que vaya, le mandamos el dinero, papá, vaya al médico porque usted debe ir al médico, que tiene algún problema. Entonces, fue al médico. Cuando fue al médico, nos dieron la terrible noticia que tenía un cáncer en el estómago. Entonces, eso fue terrible, ¿verdad? Porque, bueno, yo fui el primero que viajé para allá cuando nos dieron esa noticia. Tenía un tumor. Y fuimos, dije, bueno, tal vez de la misma manera, nosotros siempre pensando que quizás nos habían dicho de un médico, mi papá también le tenía miedo a las operaciones. No quería saber de cirugía, no quería saber nada de esas cosas. Dijo, a mí me gustaría ir a un médico naturista, donde me pudiera tratar con cosas naturales. Bueno, yo viajé de aquí, fui a un médico en San Salvador, que se llama la Colonia La Cima, en un lugar allá, en San Salvador, y fuimos allí para contratar a este médico. De paso, es un médico adventista, se llama Miguel Meléndez, quizás algunos lo han escuchado. Miguel Meléndez es un hombre muy famoso, ha ayudado a bastante gente con problemas de cáncer y diferentes tipos de enfermedades. Y muchos nos dijeron, bueno, a lo mejor puede ayudarlo, a lo mejor puede ayudarlo. Y fuimos para allá, yo fui, lo llevé, tuvimos que estar ahí. Hermanos, para hacerle la historia corta, el caso fue que nos dieron los tratamientos y todo. Mi papá lo tuvo por 2 meses aproximadamente y no estaban ayudando. Le ayudaban un poco quizás, pero no tanto. El asunto es que se estaba poniendo peor y lo volvimos a llevar otra vez al médico para ver qué se podía hacer. Y entonces volvieron a hacerle otra radiografía y bueno, otra vez lo mismo. Y ya dijeron, bueno, entonces ya nosotros también estamos pensando que a lo mejor convenciendo a mi papá que quizás sería bueno que se operara. Estamos tratando de convencerlo, ¿verdad? Que con la ayuda del Señor quizás podía él curarse, podían sacarle ese cáncer. Fuimos otra vez, el médico hizo los exámenes y cuando hizo los exámenes dijo, bueno, el cáncer se ha regado por todas partes ya. Es difícil, dice, ya ni la quimioterapia, ni nada le va a ayudar, nada le va a ayudar. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes como hijos, como familia, llévenselo a su casa, le queda poco tiempo de vivir, unos 3 meses de vida, así que aquí no hay otra cosa que hacer. Nosotros, dice, no podemos hacer nada. Gracias al Señor porque los médicos fueron sinceros, ¿verdad? Y nos dijeron que no podían hacer nada. Otros a veces, ¿verdad?, lo operan y sabiendo que no de nada sirve, sacan el dinero a la persona. Y gracias al Señor estos médicos fue sincero y dijeron, bueno, es de más, nada va a trabajar. Vayan, a lo mejor solamente un milagro de Dios puede hacerlo, un milagro de Dios. Lo llevamos a la casa, mi papá, hermanos, murió de cáncer, con esa enfermedad. Lo que quiero decir es, hermanos, que posiblemente, y esas palabras nos repitieron los médicos en varias ocasiones. Señor, si usted hubiera venido aquí antes, cuando usted sintió apenas esos malestares que sentía, ¿verdad? Si usted hubiera venido antes, quizás hubiéramos podido hacer algo. Pero cuando usted vino ya era demasiado tarde. Hermanos, hay varias historias en la Biblia que hablan también de personajes, de que tuvieron que tomar decisiones, ¿verdad? Las decisiones que tomaron fueron ya tardes. Por ejemplo, un caso, hermanos, que ilustra vívidamente este error es el de los egipcios. Cuando se encontraron en medio del Mar Rojo, ustedes conocen esa historia, en Éxodo 14 se encuentra, 23 al 28, encontramos la historia de los egipcios. Hermanos, ellos dice la palabra del Señor, que habían estado persiguiendo a los israelitas durante toda la noche dentro del Mar Rojo. Al amanecer, cuando ellos se encontraban en medio del mar, Dios les trastornó gravemente, quitándole la rueda de sus carros y haciendo que las aguas volvieran sobre ellos. Fue entonces, hermanos, que ellos dijeron, hasta ese momento, ellos reaccionaron. Huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Posiblemente, hermanos, quisieron reparar sus carros en ese momento, cuando se caían los carros, los llantes y todo. A lo mejor me imagino en la desesperación quisieron solucionar el problema que tenían encima, ¿verdad? Hermanos, pero realmente no pudieron. Querían solucionarlo y no pudieron. El caso es, hermanos, que las aguas se estaban volviendo sobre ellos, dice la palabra del Señor. Y comenzaron entonces en ese momento la desesperación, ¿verdad? En ese momento quisieron recorrer toda la jornada de una noche en un instante, pero era demasiado tarde. Era imposible. Hermanos, así es, hermanos, a veces muchas vidas, en un segundo, hermanos, quieren corregir los errores de muchos años. A veces queremos solucionar en un momento los errores que se han cometido durante muchos años. Muchos desean, hermanos, deshacer en un instante poderosos vicios que han controlado fuertemente sus vidas, ¿verdad? Por muchos años. Muchos prefieren, en lugar de evitar el peligro, provocarlo y después andar huyendo de él. En la gran mayoría de los casos terminan siendo sus víctimas. Hermanos, a estas personas les pasa como aquellas que descuidan su salud, con la confianza de que hay muy buenas medicinas que corrigen los trastornos que ellos mismos se han provocado. Hay personas, hermanos, que saben el problema, saben que tienen un problema. Yo recuerdo a un amigo que le gustaba mucho la carne de puerco. Y él decía, tú sabes que la carne de puerco es la carne más sabrosa que hay. Entonces, él no podía resistir la tentación. Él iba al supermercado y cuando iba al supermercado, cuando venía de regreso del supermercado, él pasaba por la farmacia. Pasaba comprando la medicina para la alergia, le salían unos granitos ahí en el cuerpo, una picazón ahí, por la carne de puerco le daba alergia. Entonces él dijo, tengo que prepararme porque ¿verdad? Me voy a enfermar. Imagínese usted, ¿verdad? Sabiendo que le iba a causar mal, entonces, sin embargo, lo hacía. A veces, hermanos, eso nos pasa a los seres humanos. Sabiendo menos las cosas, lo que nos va a suceder, hermanos, nosotros aún así cometemos ese error. Y a veces, hermanos, tenemos también que a veces nos reaccionamos, querer servir en algo útil cuando ya es muy tarde. A veces nosotros tenemos las buenas intenciones y ahora dice, vamos a servir, queremos servir. Y sabemos que tenemos dones que Dios nos ha regalado y queremos ponerlos en las manos del Señor. Pero a veces cuando queremos hacerlo, a veces ya no se puede. Hermanos, el capítulo 14 del libro de Números se menciona algo muy interesante que ilustra lo que estamos diciendo. En el capítulo 14, versículo 40. Dice que cuando los 2 espías habían regresado de reconocer la tierra prometida, el pueblo de Israel creyó a los 10 espías que llevaron informes negativos y a los que llevaron buenos informes de la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb, por poco los matan. No le creyeron. El pueblo, hermanos, se rebeló contra Moisés. Esto dice la palabra que Dios disgustó grandemente a Dios. Los 10 espías que trastornaron la fe del pueblo perecieron. Ahí tenemos la historia de una gran plaga que Dios les envió. Entonces el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, deseó ir a pelear en Orna contra los amalecitas y los cananeos. Y ellos dijeron a Moisés, henos aquí, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Hermanos, Moisés le respondió, no subáis, le dijo Moisés, porque Jehová no está en medio de vosotros, en el versículo 41.
quisieron servir a Dios, hermanos, cuando ya Dios no los quería. Los israelitas igual subieron a pelear contra sus enemigos y fueron grandemente avergonzados, dice la historia. No se dieron cuenta que no podían servir a Dios cuando Dios ya no los quería. Hay muchas personas, hermanos, hoy en día de la misma manera. Así somos los seres humanos, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Dios, podemos hacer tantas cosas para Dios. Dios nos ha dado tantas habilidades a todos. Podemos servir a Dios, pero no lo hacemos. A veces tenemos talentos, pero no los usamos. A veces, hermanos, Dios nos ha dado fuerza. Y esa fuerza que Dios nos ha dado, tampoco la usamos. Lo triste es que será que cuando nosotros queramos hacerlo, va a ser demasiado tarde. Recuerdo también, me viene a la mente la historia de un señor que lo bautizaron a la edad de 90 y pico de años. Había sido una persona que había sido muy duro para el evangelio. Y siempre los hijos le predicaban, los familiares le hablaban, y él siempre decía, mañana o después, siempre decía después. Hermanos, no había forma de entrarle a este hombre, hasta ya lo último en el momento, cuando ya estaba él para morir, ya no tenía fuerzas, se bautizó. Cuando se bautizó, él estaba tan contento, feliz de haber recibido una verdad. Y él dijo, ¡qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo pasó de lo que yo me estaba perdiendo, de lo que yo me perdí? Yo no sabía que que el evangelio es lo más lindo que puede haber. La salvación, experimentar la salvación es lo más hermoso que puede suceder a un ser humano. Y él había experimentado, había tenido esa experiencia con Dios, este viejito. Lo triste, hermanos, que este viejito decía, ay, qué lástima. Ahora, él estaba tan agradecido con Dios y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el Señor. Pero ya estaba como, bien viejito. Ya no podía ya ni con sus pies. Estaba en una cama que no se podía levantar. Era demasiado tarde. Él quería hacer algo para el Señor. Quería dedicar la fuerza, pero ya no tenía esa fuerza. Querido hermano, querido joven que estás aquí, mientras estás joven, que tiene fuerza, está robusto, tiene buena salud, aprovecha esa fuerza y esa fortaleza que Dios te da. Dedícala al Señor, ¿verdad? Cuando nos dicen aquí en la iglesia, vamos a cooperar, vamos a hacer esto, vamos a hacer algún programa especial para traer a las almas a los pies de Cristo, unánimos, vamos a unirnos para trabajar juntos, vamos a usar nuestra fuerza, vamos a usar nuestros talentos para el Señor. Porque puede llegar el momento que tú digas, ahora yo quiero, ¿dónde está la iglesia? Yo quiero trabajar ahora. Posiblemente ya sea demasiado tarde. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros no sabemos cuándo nos puede tocar el momento de que vamos a irnos de esta tierra. El momento de morir. Por eso, mientras estamos ahora, debemos aprovechar. Hay muchos más, hermanos, reflexionando cuando ya es tarde. Muchas personas, hermanos, únicamente se detienen a pensar seriamente en las cosas hasta que ya están en medio del problema. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Ah? A veces usted reacciona cuando ya está ¿dónde? En el problema. Ay, pero ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? Cuando ya está en el problema, usted está entonces ahí reaccionando. ¿Por qué no reaccioné antes? Cuando Esaú, hermanos, vendió su primogenitura, en Génesis 25:32, por un plato de lentejas, hermanos, dijo, he aquí, dijo Esaú, miren las palabras que él dijo, he aquí, yo me voy, ¿qué dijo? A morir. Yo me voy a morir, estaba muriéndose de hambre. Dijo, yo me voy a morir de todas maneras. Yo aquí me voy a morir, dijo él. ¿Para qué me va a servir qué cosa? Dijo, la primogenitura. Mire qué palabras. ¿Para qué me va a servir? De todas maneras me voy a morir. Yo mejor me como este plato de lentejas, vendo, ¿verdad? Y ya se solucionó el problema. Hermanos,
Sin embargo, si nosotros vamos allá a Hebreos capítulo 12 y versículo 17, escuchen las palabras ahora de él. Ahora, las palabras de este hombre, ¿verdad? Después dice de que la vendió, deseando, dice, heredar la bendición, dice ahí, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, dice, con lágrimas. Era demasiado tarde. Judas, hermanos, otro ejemplo, Judas, en Mateo 26, 15, Judas le dijo a las autoridades judías con relación a ellos, le asignaron 30 piezas de plata. Cuando Judas ve y le pregunta, ¿pero cuánto me dan ustedes? Dice que ellos le asignaron, ¿cuánto dice? 30 monedas de plata. Era el precio de ¿quién? De un esclavo. ¿Verdad? Eso, 30 piezas de plata. Pero dice la Biblia en Mateo 27:4, escuche bien las palabras. Primero dijo, mira, ¿cuánto me dan? El dinero, ¿verdad? Él no pensó en ese momento, ¿pero qué voy a hacer? Voy a entregarle al Hijo de Dios. ¿Cuánto Jesús ha hecho con nosotros? Mira los milagros que ha hecho. No pensó nada en eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hubiera pensado, se hubiera detenido a pensar. Pero no lo hizo. Mire ya después, cuando ya era tarde, mire lo que dijo en Mateo 27:4. Yo, ¿qué dijo? He pecado entregando ¿a qué? Sangre inocente. Reaccionó, pero ya era ¿qué? Ya era tarde. Si tan solo, hermano, se pensara en las cosas demasiado, ¿verdad? Despacio nos detuviéramos antes de hacerla, pensáramos, hermano, yo creo que las cosas fueran diferentes, cambiara la existencia. Hermanos, si en estas cosas, ¿verdad? Que nosotros, en las cosas que nos suceden en la vida diaria, a veces podemos aprender muchas lecciones del pueblo de Israel, hermanos, podemos aprender tantas cosas. Por eso dice que todo lo que está escrito fue para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue para nuestra enseñanza, para que tú y yo no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. Así, hermano, nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuántos creen que tenemos una ventaja sobre el pueblo de Israel? Sí, hermano, porque ellos son nuestro ejemplo. Lo que a ellos les sucedió, ahora dice, no cometan eso mismo. Por eso esto quedó escrito, hermano, para que tú y yo, y aún así, hermano, nosotros seguimos cometiendo los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. Buscando la salvación cuando ya es muy tarde. Esto sí es serio, hermano. Esto sí es serio porque imagínese usted, a veces cuando nosotros cometemos errores en esta tierra, a veces nos olvidamos que tenemos, cuando a veces me ha pasado a mí personalmente, a veces he tenido semanas muy atareadas, quizás pensando muchas cosas a la misma vez, y a veces uno como que se desequilibra un poco, no puede pensar muy bien, y a veces las cuentas que tiene que hacer no las hace, y cuando se da cuenta aparece ahí unos numeritos en rojo ahí en la cuenta del banco. Y dice, ¿pero qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ahora hay que pagar una multa. Y además de una multa es un mal récord ahí también, ¿verdad? Por la irresponsabilidad. Hermanos, quizás usted se pasó de la cuenta, no se dio cuenta, ¿verdad? Que no tenía suficiente dinero y se pasó de la cuenta y ahora tiene algo que pagar. Entonces cuando reaccionamos dice, ay, pero ¿qué hice? Es muy tarde. Ya, hay que pagar la multa. La solución es ¿qué? Que vamos a pagar la multa, nada más. Hay un dicho que dice, better late than never. Es mejor tarde que nunca. Hermano, eso funciona en las cosas así, porque aunque tengamos que pagar, no importa, ¿verdad? Pero en lo espiritual, hermanos, en lo espiritual es diferente. Así que si no hacemos las cosas, si no tomamos buenas decisiones con respecto a la salvación, estamos ¿qué? Perdidos eternamente. Y no hay solución, hermano. Aunque usted quiera decir, yo voy a pagar esto, voy a solucionar este problema de esta manera. It's too late. O usted dice, voy a pagar una multa, ¿verdad? Por no haber preparado antes, no hacer la preparación antes, voy a preparar una multa. Señor, te voy a pagar una multa porque yo no me preparé antes. No funciona. Algunos hermanos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, tenemos a Saúl.
consultó Saúl a Jehová, estamos en 1 Samuel 28:6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Saúl, hermanos, había sido rechazado por Dios, ustedes saben la historia, por causa de su desobediencia. Y ahora lo buscaba incansablemente, pero era demasiado tarde. Después reaccionó, ¿verdad? Era demasiado tarde. Las 5 vírgenes fatuas, hermanos, también le pasó lo mismo. Al principio ellos no le tomaron importancia, ¿verdad? Decimos, oh, no hay problema, yo creo que tenemos suficiente aceite, tenemos todo listo, pero no hicieron prevención. No tenían suficiente, ¿qué? Aceite. Pero sin embargo, yo digo, no, yo creo que después a lo mejor podemos salir a buscar después, si acaso nos falta. Well, aquí dice la palabra del Señor, cuando vino el momento, en el versículo 25, en capítulo 25, versículo 12, dice, le respondió. O sea, dice que ellas dijeron, fueron para ver, ¿verdad? Cuando ya venía el momento, ¿verdad? De la celebración, ellos fueron. Entonces, y le dijeron al esposo, Señor, ábrenos. Versículo 25. Le respondió, versículo 12, de cierto os digo, ¿qué dice? No os conozco. ¿Era qué cosa? Era demasiado tarde, ya ellos habían dejado lo que tenían que hacer, ¿verdad? Había pasado el tiempo y no lo hicieron. Hermanos, la esposa del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 2, leemos lo siguiente. El esposo dice que llegó a casa y le dijo, ábreme. Capítulo 5, versículo 3 dice, ella no lo hizo, no le abrió. El esposo dice que se fue en versículo 6. Se fue, como no le abrió, se fue. Entonces ella salió, dice después, corriendo a buscarlo. ¿Pero qué? Era tarde. Ya se había ido. Hermanos, Cristo dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Será que tiene que ver con el esfuerzo, hermanos? ¿Será que nosotros a veces para hacer las cosas tenemos que a veces esforzarnos un poco? ¿Verdad? Yo creo que sí. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Si no nos esforzamos, entonces vamos a tener problemas. El Señor Jesús dice, y muchos le preguntaron a Jesús, Señor, le hicieron esa pregunta, ¿se acuerdan? Señor, son muy pocos los que se salvan. ¿Por qué será, hermanos, que está esa pregunta en la Biblia? ¿Por qué será? Son muy pocos los que se salvan. Yo creo que porque el problema del ser humano es que deja las cosas, todo lo deja para después. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Como usted lo deja todo, el ser humano lo deja todo para después, ¿qué pasa? Se lo olvida. ¿Por qué cree usted, hermanos, que a veces los bancos le dicen a usted, le dicen, mira, tenemos un carro o quizás un juego de muebles, lo que sea, ahí están ofreciendo ahorita, están ahí 0%. Usted va y compra lo que quiera, 0%, se lleva un buen, lindo juego de muebles a su casa, 0%. No paga hasta después de 2 años o tantos meses, lo que sea, lléveselo, no hay problema. Lo que usted no sabe es que a veces usted se olvida de eso. Y usted se olvida que, ay, pero un momentito, es 0%, es verdad, pero era un año 0%, pasó un año y usted no pagó esa cuenta. ¿Qué pasó? Cuando usted va a reaccionar, dice, ay, no pagué la cuenta, era 0% cuando usted, aunque sea un día que se haya pasado de la fecha, y usted va a querer pagar ahora, saldar la cuenta, guess what? Tiene que pagar, ¿qué cosa? Todo el interés del año. ¿Qué le parece? Aunque sea un día que se pasó, tiene que pagar todo lo que el interés pasado.
Por eso es que ellos lo hacen. Y por eso, claro, ellos saben que los seres humanos se olvidan siempre. Dicen, no hay problema. Siempre lo tienen a uno, lo agarran. Uno se olvida, hermanos, tantos problemas en este mundo. El diablo se encarga de eso, de confundirlo a usted, de tenerlo ocupado en muchas cosas para que usted pueda olvidarse de la salvación y no hacer los preparativos necesarios para estar listos. Hermanos, por eso dice la Escritura, o vamos a leer lo que dice, en San Mateo 13:25. Vamos a leer el 25 también, San Mateo 13:25. Después dice que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Qué triste, hermano. Imagínese usted que usted ha andado todo el tiempo con el Señor Jesús, dijo que usted le sirvió al Señor y fue fiel al Señor, pero hay unas cosas que usted no hizo, que Dios le estaba pidiendo que hiciera, y nosotros no lo hicimos. No hicimos los preparativos necesarios. Ya no reaccionamos cuando yo era tarde. Qué triste que el Señor, si la puerta esté cerrada y ya no hay oportunidad de salvación. Eso pasó con Noé, hermanos, en la generación de Noé. ¿Verdad? Noé predicó, 120 años predicó. Y la gente se burlaba de Noé. Nunca ha llovido. Noé tiene que estar loco. Hermanos, la gente seguía, ¿verdad? Casándose y dándose de casamiento, haciendo todo como el día de hoy, ¿verdad? La gente no le ponía atención a Noé, seguían haciendo y deshaciendo, envueltos en la maldad y en el pecado. Llega el momento, hermanos, que la puerta, ¿qué? Se cerró. Y cuando vinieron después, y cuando ya vinieron y vieron las nubes que venían, las primeras gotas de que ya estaba comenzando el diluvio, too late. Era demasiado tarde. Ellos fueron de Noé, Noé, ábrenos, queremos, Señor, perdónanos, Noé, nosotros no entendíamos el mensaje, no lo entendimos. Ahora entendemos. Por favor, Noé, predícanos ahora, háblanos, ábranos. Demasiado tarde. Hermanos, va a llegar el momento cuando Dios también cerrará la puerta de la gracia. ¿Qué les parece? ¿Usted cree que eso va a suceder pronto? Sí, hermano, eso va a suceder pronto. Y hay de aquellas personas que tomamos la salvación livianamente y de siempre estamos diciendo mañana. Si somos hermanos en la iglesia, de verdad tenemos algún problemita que tenemos que solucionar con Dios. Sabemos que estamos mal con Dios y tenemos que solucionarlo, pero decimos, no, más adelantito, más adelante. O a veces hay un amigo que todavía está en el valle de la decisión, todavía no se ha bautizado en la iglesia, pero que lo va a hacer, ¿verdad? Pero dice, bueno, más adelante me voy a bautizar, ¿verdad? Quizás cuando me case, dice el joven, cuando ya me case, entonces me bautizo. Viene, el joven se casa, todo es bien, la boda, dice, bueno, cuando ya tenga mis hijos, entonces. Y así vamos posponiendo, y después, hermanos, ¿qué pasa? Puede ser cuando tú quieras reaccionar, es demasiado tarde. Hermanos, por eso dice la Escritura en Josué 24:15, dice, he aquí ahora, en Josué 24:15 dice, encontramos, escogeos hoy, ¿a quién dice? Sirváis. Tenemos que tomar una decisión, ¿se da cuenta? Escogeos hoy a quién sirváis, dice Josué 24:15. Y en 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora, es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. Luego dice Hebreos 3:15, hermano. Escuche bien las palabras, estamos terminando. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no mañana, hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué cosa dice? Vuestro corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? El énfasis está aquí en el día de hoy. No mañana. El énfasis está en el día de hoy. Hermanos, que Dios nos ayude para que podamos tomar decisiones importantes concernientes a nuestra salvación hoy. Mañana puede ser tarde. La misma Biblia dice, hermano, dice que el mañana no es nuestro.
Tú no puedes estar contando con mañana porque mañana no sabes qué va a pasar. No hace mucho estaba un tío mío ahora mismo, viajó para Estados Unidos para visitar a su familia, hermano de mi mamá. Todo bien, la pasamos bien, pasó mucho tiempo, como nunca había pasado tanto tiempo como ahora, viajando juntos a diferentes lugares, como este viaje que he hecho. Ya varios viajes. Pero este viaje fue algo especial, y mi mamá salió mucho con él, son dos hermanos que se llevan muy bien, lo quiere mucho mi mamá, y lo mencionaba mucho. Y fueron a pasear a diferentes lugares juntos, hoy que vino. Hermanos, regresó él a El Salvador, recientemente, regresó hace como 3 semanas, regresó. A la semana de estar allá, ya, ¿verdad? Es más, yo mandé algo con él, con mi tío. Y a la semana de él estar allá, lo llevaron de emergencia al hospital, a la sala de emergencia. Un problema de muerte, murió. Y no hace mucho estaba aquí estaba con mi mamá, murió. Hermanos, la vida es como la neblina, que la vemos de repente, luego desaparece. Es importante, hermanos, que tú y yo tomemos decisiones serias ahora. Si tú no estás preparado, si tú no estás bien con Dios, si tú te preguntas, dice, si Cristo viniera hoy, ¿será que soy salvo? Haz esta pregunta. Si Cristo viniera hoy, ¿será que estoy listo? ¿Será que Cristo me dice, ven, entra? ¿O me quedará afuera? Solo tú sabes esa respuesta. Yo espero que sea que sí, tú vas con Cristo. Yo espero que todos los que estamos aquí, si Cristo viniera hoy, podamos irnos con Él. ¿Cómo vamos a hacerlo? Cualquier cosa que tengas tú, si tú no has tomado la decisión de servir al Señor, si tú no te has bautizado en la iglesia, si eres un amigo que está buscando del Señor y no te has bautizado en la iglesia, toma la decisión de bautizarte, entra a la fila del Señor y comienza a ser un hijo de Dios, a servirle a Él de todo corazón. Si tú eres un hermano en la iglesia que tienes algún problema, alguna dificultad, que tú sabes que eso te va a echar fuera del reino del Señor, arregla ese problema con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Porque el tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto, debemos aprovecharlo. Cristo viene pronto. Y algunas personas dicen, no, Cristo todavía no viene. Todavía hay tiempo. Y lo dejan para después todo. Hermanos, ¿sabes tú cuándo vas a morir? ¿Sabes? No sabes. Por eso es que hoy tenemos que estar listos. Que Dios nos bendiga esta mañana. Pongámonos de pie, número 291, perdido fui a mi Jesús. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue
allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue conmigo, está el fiel consolador, el guía que me llevaré al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré.